Nos vemos allá, sí. Entonces sí es serio, señor. Ahorita. Y el pastel lo deja a la mitad y se viene. ¿Sí? Es una orden. Pero lo cortés no quita lo valiente. Y volteamos a ver, brincando el charco. Muy buen día, ¿cómo le va? Se pasó un alto. ¿Por qué se pasó el alto? A ver, explícame. Vamos a generar la discusión. ¿A lo que vas? Que lo vemos bien. Hasta luego, adiós, aquí sí. No genero la oportunidad. Ministerial auxilia, ojo, y contrapone, ojo. ¿Se acuerdan de una de las causas de excluyentes de responsabilidad? ¿Se acuerdan de esa obediencia jerárquica? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. ¿Qué pasa cuando el Ministerio Público le dice: Juan, agente Martínez, vaya y reviénteme la casa? Ateo, tráigamelos. ¿Sí? Tráigame todos los objetos. ¿Y qué? Pues a ver qué encuentras. Tenemos la denuncia anónima. Ya, con eso. Recibida por secuaz. Vámonos. No, pues no. ¿Y qué puede decir a la gente? Pues obediencia jerárquica. ¿No? Y el caso Ayotzinapa y muchas situaciones que por ahí van a escuchar. No hay pretexto. Pues no. A Miguel Hernández que más entrar, yo no me vengo. ¿Sabe por qué? Porque soy policía certificado. Y porque si estoy certificado, no soy más abogado que usted, pero dentro de mis deberes conozco el derecho que necesito conocer. Pacto de Estambul, Código de Ética, ¿sí? Y si me quiere levantar un acta administrativa, adelante. Prefiero lidiar con eso administrativamente que con una denuncia o querella como ejecutor y usted como ordenador, yo como su cómplice. Lo siento, pero no obedezco. ¿Se fijan? Eso es la exigencia que les está diciendo, ese cambio de chip. ¿Y de dónde viene? Del artículo 1 constitucional, fracción 2, 3. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán promover, proteger derechos humanos en todos sus sectores. Dijo todas. Todas. ¿Sí? Es tan sencillo. Ahora, a contrario censo, el Ministerio Público también, mucho más si es su jefe, y llega y le dice: mire lo que le traigo, este imputado, flagrante delito, y aquí viene, detenido, sometido. ¿Y por qué vienen esas condiciones? ¿Qué nos cayó? En la persecución se nos cayó. Cayó un mal día. El fiscal no es tonto y sabe lo que ocurrió, y está en él el maridarse con él y decir: vamos a ver qué vamos a hacer. No, pásalo. ¿Qué? Ahí está la pena. En este momento se suelta. ¿Qué pena con la víctima? A ver qué le dices. Pero a este imputado no lo voy a hacer más víctima. Y en ese momento lo sueltas. ¿Por qué? Ya se inició su asunto. Ya nada más por práctica. No por corazón, no por corazón. Ya no por estómago. Simplemente por practicidad, porque no tiene un caso. Porque va a llegar la defensa jugando yenga y después de toda su desvelada va a llegar y va a quitar la pinza y se va a caer todo su procedimiento. De visión. Así de sencillo es. ¿Sí? Le pusieron un reflector. ¿Sí? No lo hagas, no es práctico, vaya. Ya si no lo haces por corazón, por practicidad. Y la administrativa que corresponde, y probablemente el cese en suspensión de las funciones de ese. Y van a ver si no escarmienta. ¿Me explico? Es poco a poco, pero hay que amarnos. Pero ahí está, ya está legislado. ¿Qué tiene por objetos? Bueno, este código, pues dar consecución a la persecución de los delitos por parte del Ministerio Público, el acceso a la justicia por parte de la víctima y los derechos de defensa del imputado. Nada distinto que nuestros códigos locales no estén diciendo ahora. ¿Sí? Pretende plegarse con fidelidad a la Constitución, a la reforma del 2008. Pretende armonizar, sin embargo, no lo consigue en algunos puntos. Los principios rectores los conocemos, ya hemos escuchado algo de ello. Es publicidad, contradicción, continuidad, concentración y mediación. ¿Y esto qué implica? Repito, ¿en qué parte del artículo? Bueno, en la primera parte de su organigrama, pero ¿qué implica? Repito, las reglas del juego, el cómo lo vas a hacer. ¿Sí? Publicidad, derecho a todos, el acceso, la concentración, significa a menor número de actos, mayor número de actos en el menor tiempo posible y de manera continua, pronta. Agente del Ministerio Público, estamos aquí por el control de detención, manifieste lo que su derecho convenga y suelta. Defensa, nada que manifestar. Algo más, sí, solicitemos en este momento
audiencia de formulación de imputación. Le voy a comunicar el cargo, rápido, en 10 minutos. Y ya le comunica el cargo. Imagínense, tradicional. Siéntate, Juan. Mire, le voy a leer su denuncia y si me entendió, me entendió. ¿Dónde está el foco? ¿Quién está grabando? Nadie. ¿No? ¿Me entendió? Sí, ¿cómo le apodan? No me dicen nada. Tienen que apodarle de alguna manera. Todos nos apodan. ¿Cómo lo apodan? ¿No? Hasta para individualizar. Bueno, pues a los 8 años le decían el chirrín. Nosotros le dicen el chirrín. Pero ya no, pues el chirrín. Y ya. Y entonces se daban muchos atropellos. ¿Quiere declarar? Pero le recomiendo, si ahorita está complicado, no se preocupe. Después lo hace por escrito. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene? 3 meses. Mentira, yo lo que ocupo es nada más que haya venido y le pongo que se declara que se acabó de hacerlo por escrito. Y yo ya tengo el requisito que me faltaba. Porque ya, cuando yo lo mandé llamar, ya tenía todo mi expediente armado. Si yo ya sé qué fue. ¿No? Porque el orden de los factores sí me altera el producto. De manera natural, en este nuevo sistema te exige que primero lo cites. Primero escuches la segunda y entonces empiezas a investigar las demás pruebas. El orden de los factores sí lo altera. Pero ahora esta audiencia está diseñada nada más, esa formulación de imputación es que le comuniques el cargo de frente y con su abogado y el juez enfrente. Y le dice, señor, si domina la técnica, que no tienes por qué ir a leer, el fiscal nada más dice, el día tal, a tal hora, ocurrió este ilícito que se reprocha como un delito tipificado en el artículo regla 3. Teoría, práctica, jurídica y ni siquiera la probatoria. Regla de 2 hasta la formulación. Entonces le comunico, señor, que usted lo que hizo se reprocha hoy como un delito. Es todo. Nada que manifestar, nada que manifestar. Algo más, principio de concentración. La que sigue. Rápido. ¿Qué más? Sencillo. Audiencia para vinculación a proceso. Y ahí sí tiene el peso el juez de dictar la primera de sus resoluciones, ese juez de control de garantía, para verificar si es cierto, ¿no? Y van cambiando los cambios de situación, se van dando los cambios de situación jurídica, donde van la defensa a decidir si da contestación oportuna, si ofrece pruebas, muy similar al tradicional, pero el efecto es diferente. Incluso la vinculación al proceso la compara con el auto de formación, porque se parece lo que ocurre en ambas audiencias, pero es muy diferente en el efecto. Porque el Ministerio Público se regresa a investigar. Y en el nuevo, en el tradicional, se dicta una autorrompición y está ya ante la potestad judicial, ya del juzgador, y ya no regresa al asunto. ¿Sí? Aquí se regresa, y en esa investigación podría ni siquiera acusar formalmente en esa audiencia intermedia que se parece a ese auto de consignación. ¿Se fijan? Ahí se dan cambios sustanciales. Pero repito, esta plática no es para ello. Hay cursos especiales en ello, nada más lo que vamos a entender para entender un poquito estos principios, ¿no? El juicio de debido proceso, la presunción de inocencia, que válgame la expresión otra vez con esa presunción de inocencia criticable un poco, que está incluso custodiada con tratados internacionales a la par de la Constitución, ya no por encima, pero de perdida a la par, donde dice respétalo, respeta ese principio de inocencia, y que toda persona debe de ser, desde el momento que está siendo sometida a una investigación, tratada como un inocente. No es cierto, de manera práctica, en el caso de delito, bueno, en el caso de delito es grave. ¿Por qué? Porque sí te voy a anticipar una pena y sí vas a estar detenido. ¿Y qué pasa si resulta que no es cierto? Y llevé un año y resulto inocente. Bueno, te suelto. Y el año que estuve, pues ¿para qué conoce a la víctima que le presentó denuncia por violación? ¿A qué nacía? Pues ya no puedo más. Hasta ahí no llego. Pues ¿qué te parece si no me detienes? ¿Qué te parece si no hay una medida? ¿Qué te parece si respetas el pacto de San José? Que firmaste, por cierto. ¿Qué te parece si lo respetas? ¿Sí? Y me cambias una medida cautelar, te firmo y te pago. Caso Pistorius. ¿No? Profesor. ¿Culpable? Sí. Él prometió que se equivocó y que era una persona que robó, que creía que estaba robando y lo confundió con un ladrón a su bella y hermosa novia. Y le dispara el arma de fuego en la cara y la mata. Entonces, mientras duró el proceso, no fue sometido a una prisión preventiva, porque en caso de que fuera cierto, no iba a ser de prisión, iba a ser un acto de imposible reparación, que incluso en la ley de amparo está muy claro. Y ganó, bueno, fue condenado responsable, pero de lo que decía en base a su tesis sostenida, de que era un homicidio por culpa.
no intencional, no calificado. Pero como el fiscal acusa por calificado, mientras la apuesta va en favor del fiscal en México, nada más. En otros lugares, la mayoría de los estados-nación, no. Y si no estás de acuerdo, pues no firmes el tratado, pues. Es todo, para que no haya conflicto de ese tratado con la Constitución. ¿Y se acuerdan de esa pirámide que decían, la repito? Pues la Constitución es soberana. Pues sí, pero ¿para qué le pones en la Constitución? Artículo 1 y 2, el control de la convencionalidad, que se va a entender que tú vas a tener el derecho de autoridad de ver cuál derecho te conviene más aplicar de manera progresiva. Y dice, cuando esté en conflicto un dispositivo con el otro, le vas a hacer caso, ojo, al que más beneficie el derecho humano, aunque sea más abajo. Entonces significa que incluso una ley secundaria puede ganarle a la propia Constitución, sí, si es un derecho más progresivo y está en público. Pues eso está muy bien, pero es un rollo hacerlo, porque tenemos un chip, y por eso es el cambio de paradigma, cambio de pensar, ¿sí? ¿Y qué creen? Entonces sí se puede. Nuestras autoridades más pensantes, más racionadoras, menos robóticas, menos tasado, prueba tasada, menos robot, más interpretativo, ¿cierto? Y ojo, obligados a conocer jurisprudencias, legislaciones varias, tratados internacionales todos, y obviamente la Constitución para comparar cuándo sí, cuándo no, la acato. No la reprocho como inconstitucional, porque no puede ser bomba en un avión. Simplemente desobedécela en esa parte, cuando se contraponga. Está bastante, ese principio pro homino, pro persona que sale de ahí, está bastante duro de cumplir. ¿Y qué creen? En una nueva reflexión de la Corte, entonces no se puede. Y hay un cambio a los 6 meses. Bueno, no tanto. Bueno, ustedes me entienden. No, la verdad no. Está confuso. Pero estamos ahí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora, esta defensa prevé la posibilidad de designar, el artículo 115 de este código, prevé que la defensa técnica, que incluso, miren, dice que desde el momento de su detención se puede defender esta persona sometido por una investigación, pero si nos vamos al artículo 109, fracción 11, el ofendido indígena tiene derecho de tener toda la explicación por medio de un intérprete experto, explicándole su procedimiento desde la denuncia. Pues no que somos iguales en los derechos. Entonces el ofendido indígena tiene derechos más altos por ser indígena que el imputado que no es indígena y que es imputado, porque yo es hasta el momento de mi detención, pero no desde mi denuncia contra mí. ¿Me explico? Es un análisis, pues, muy fino, pero ahí está. O sea, sí hay cambios donde se supone que somos idénticos y vemos que no somos las mismas igualdades procesales. Ahora, también existe polémica de esa facultad para remover. Yo no lo polemizo tanto, yo sí estoy un poquito pro de esto, de que si el juez, la autoridad judicial, evidencia que el abogado no está capacitado para conocer el nuevo sistema de justicia, porque está insistiendo en que su cliente no participó en la comisión del delito, pero está hablando en una audiencia de control de detención, pues ahí se está hablando de las circunstancias, tiempo, modo y lugar de la detención exclusivamente, y se ve que el abogado no está controlando ni entendiendo la audiencia y puede estar perjudicando a su defenso. Y por lo tanto, ahí puede decir la autoridad, abogado, primera pregunta, ¿está usted actualizado en el sistema? Ahí siente que todo suda, que transpira y dice, sí. ¿Tomó su curso dónde? Por correspondencia. Online. ¿Sí? Por Wikipedia. Googleé. Y entonces vi varios cursos por ahí. Pero vi a Carbonell y vi a Carpizo y vi varios. Y ya lo entendí. Pues sí, pero no tiene la destreza porque se está notando. Y entonces remueve. Señor, no ocupa hacerlo tanto. La verdad en la práctica no lo hace tanto. Lo puede hacer. Pero no ocupa hacerlo tanto porque le dice al señor Juan Gutiérrez, ¿se está dando cuenta? Casi que están barriendo con su abogado. ¿Es su interés continuar con su abogado privado? O le ofrecemos un defensor público, que es obviamente gratuito, que tiene la destreza para poder apoyar con usted, atendiendo la técnica de defensa adecuada. No, la pensó 2 veces desde que le dijo que era gratis. Sáquese si me estaba cobrando re caro, vámonos. Y se suspende 20 minutos. La verdad, no está tan mal. Lo que pasa es que no hace lo mismo con el representante de la víctima. Pero no lo hace porque de manera natural ahí sí es diferente, está ya representado. Puede ser con su abogado coadyuvante, pero está adicionando a lo que hace el representante social.
O sea, y si son 2 contra 1, entonces ya el representante social está haciendo las veces como institución de representación, ¿sí? Entonces, por esa razón, ahí sí coincido en que sí, es opinión personal de que es adecuado. Pero también hay una crítica en otro sentido, que el abogado, digo, que el defensor, que el imputado no puede representarse por sí mismo, como en otros lugares. Pero es que resulta que yo sé más que ningún abogado. Vaya, no me voy lejos, yo no quiero que me represente mi hermano, cobra re caro, ¿no? Y otros litigante dicen, ay, licenciado, y las vas a pagar todas. ¿Me puedo representar? No. Se entiende que porque tú te vas a apasionar y no lo vas a hacer de manera adecuada, pero pues no me acotes mi derecho, ¿sí me explico? Igual amplía, no restringas, que sea en la mayor medida posible y no en la menor. Entonces hazlo, para que te equivoques y te atores, no le haces, pero que el derecho exista. La crítica es que ese derecho hoy no existe de autodefensa, como lo existe en otros lugares, y otra vez firmamos pactos que dicen que sí. Eso lo sé. Criterios de oportunidad ya los mencionamos, ¿sí? Que es con esta intención, ahora estamos diciendo cuál es el numeral y la referencia para que lo podamos consultar. Pero es eso, esa potestad que tiene hoy el Ministerio Público de poder decidir anticipadamente y no tener que saturar a un tribunal, ¿sí? Y, como el ejemplo que les ponía, no afectar lo que, tomando en cuenta lo que rigurosamente dice la legislación, puede interpretar para evitar ese tipo de conductas muy injustas en el andar de la justicia mexicana, ¿sí? Y el monopolio de la investigación se ve afectado. ¿Con qué se ve afectado? Pues para ejercer la acción penal, el Ministerio Público era el único que lo podía hacer antes. Ahora no, está tan dotado el nuevo ofendido con nuevos derechos donde ella puede ofrecer pruebas y puede incluso no estar de acuerdo con lo que maneja el fiscal. Pero si te estoy ayudando, compadre, pues no me ayudes tanto. Resulta que no estoy de acuerdo con tu teoría y yo quiero adicionar a la mía en pruebas, y puedes no estar de acuerdo y puedes impugnarlo incluso. Entonces le quitas ese monopolio. Incluso tú puedes ejercer acción penal investigando en algún tipo de delito, nada más está como que viendo a ver cómo funciona, pero el Código Nacional lo maneja. Pero bueno, chistoso, sí me permites impugnarlo, pero no en todo. Cuando haga maniobras perturbadoras o improcedentes actuaciones, no lo puedo impugnar. O sea que si me entorpece la investigación, ahí no puedo hacer nada, me aguanto. Sí, ok. Entonces me das facultades, pero no todas, ¿no? Si me vas a dar, dame todas. Es una crítica un poquito que se maneja. Causas excluyentes de responsabilidad, es lo que les decía. ¿Se acuerdan que las causas excluyentes de responsabilidad están en el Código? Concretamente en Baja California, en el 23 y 22, ¿sí? Pues aquí se asoma y hay una evidente en el 290, en el 405 y en el 30, ¿cómo no? Establece incluso los concursos de delitos real, informal y material, y él se mete y él dice cuando incluso una investigación judicial puede darse esa visita al domicilio, y dice cuando, bueno, mientras no establezca causas para ingresar a ese domicilio donde no haya justificantes de exclusión del delito, y se mete invadiendo, ¿sí? Está invadiendo ya la esfera competencial del sustantivo. Claro que eso es perjudicial, está invadiendo, y no sabemos si, no, porque no sepa, o porque se emocionaron y dijeron, sí, se puede, ¿no? Entonces es complejo. Bueno, quisiera, porque creo que ya el tiempo se nos está acabando, nada más que entendieran otro tema de crítica en un tropiezo de la reforma, que la verdad se esperaba mucho de ella, sí se dio, repito, pero hay un tema que no lo quisieron tocar: la prisión preventiva en caso de los delitos graves, y sobre todo ese cambio. Antes se solicitaba en el 16 constitucional para molestar a una persona, ¿se acuerdan? Nadie puede ser privado de sus posesiones, derechos, sino mediante juicios seguidos ante los tribunales previamente establecidos conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Y qué garantizaba? Pues el debido proceso. Pero, a ver, hagamos un énfasis un poquito fino aquí. Antes había un jueguito ahí de que ¿qué es el cuerpo del delito? Y luego cambió y luego decía, bueno, los elementos del delito. Pero entre el tema del delito, elementos del delito y cuerpo del delito se nos perdieron y dijeron, bueno, ya no tiene que acreditar tanto el fiscal, con que acredite que haya datos suficientes. Se lo puso más fácil. Bajó el rango de probatorio, con que haya datos. ¿Y qué es datos? La Corte rápido. Acuérdense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice lo que la ley dice que dice, lo que la Corte dice, ¿sí? Interpreta y dice, datos es el mero señalamiento de la víctima. Con la denuncia no ocupa acreditar más. No. Dice quién fue, pues con eso.
pero no pasa nada, es una investigación. Es más, te reduje, porque sí se redujo el catálogo de delitos graves, pero no citaste todos. No, bueno. Entonces, cuando sean graves, sí me estás afectando, porque se va a dar de manera tasada, de manera como si fuera periódico, ¿sí? Incluso dice que de manera oficiosa el propio juez podría, en el artículo 19 constitucional, para que no le batalles, y 167 del Código Nacional, oficiosamente el juez podrá dictar la medida cautelar oficiosa de prisión preventiva en caso de que el fiscal no lo hubiera solicitado. Vaya, casi le pone, en caso de que se le hubiera pasado. Y el principio de contradicción, de que no te puedes meter, no puedes ni conocer la carpeta, pero cuando se le pase de manera oficiosa, tú lo vas a hacer de suave. Incluso dice podrá, estoy dejando el caminito del podrá, no es deberá, ¿sí? Pero ojo, ahí invito a abogados a la reflexión. El abogado litigante de manera natural no se deja en la violación de derechos humanos. Acuérdense que todos los ciudadanos tenemos derecho de defensa horizontal y vertical, de frente al ciudadano y de manera vertical hacia las autoridades. Entonces, entendamos estos conceptos que nos dan material de defensa en base a nuestros derechos, representándose a la víctima o representando al imputado. Hagámoslo, abogados, de manera decorosa, de manera responsable, y entonces vamos a ser partícipes en este proceso de cambio, de transición de este nuevo sistema. No nos preocupemos porque nuestro derecho cambie, ¿sí? Apliquemos un mejor derecho, ¿sí? Ahí se los dejo, señores. Es todo por mi participación. Muchas gracias. Muy bien, así es como concluimos la presente conferencia. Damos las gracias al maestro Alejandro Almanza Vélez por tan destacada participación. Por tanto, por esa razón, la Facultad de Derecho Mexicali hace entrega de la siguiente constancia, que a la letra me permito leer. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali. El Grupo de Investigación, Estudios Administrativos y Fiscales otorga la presente constancia a Alejandro Almanza Vélez por impartir la conferencia denominada Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ventajas y Desventajas, el día 26 de marzo del 2015, llevado a cabo en el aula magna Ana María Trueba Sánchez de esta Facultad de Derecho. Atentamente, por la realización plena del nombre, nuestro director Daniel Octavio Valdés Delgadillo y el subdirector académico Jesús Rodríguez Abreros. Muy bien, así es como concluimos la presente conferencia denominada Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ventajas y Desventajas. Agradecemos la presencia de las autoridades y personalidades que nos acompañaron, así como de los maestros y alumnos. Por último, solo me queda decirles que recuerden siempre el lema de nuestra facultad: por la justicia, lucha incesante de nuestro espíritu. Muchas gracias.